Hay un genocida enterrado en la iglesia más popular de la Semana Santa en España, en el corazón del fervor cultural del sur. Una visita a su tumba, a su historia, nos da ganas de sacarlo con nuestras propias manos. ¿Por qué sigue allí? Hoy, en Un Tema al Día, ¿quién es Queipo de Llano y por qué sigue en la Macarena? Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/aldía porque te regalamos 60 días gratis. 2 meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. En la vida de un hombre puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día, viendo a muchos miles de niños en la plaza de toros de Sevilla para festejar el día de mi santo. Un criminal responsable de la ejecución de al menos 45.000 personas, señor de la guerra civil en Sevilla y autor de una gran masacre silenciada, la de la Desbandada de Málaga. Consumado el golpe de Estado de Franco, Gonzalo Queipo de Llano recibió fama, riquezas, homenajes, sumisión casi feudal. Hay una cofradía en Sevilla que lleva su nombre, San Gonzalo, y otra que lleva el nombre de su mujer, Santa Genoveva. El típico psicópata que impone homenajes religiosos casi beatos para su esposa, mientras a sus soldados les animaba a violar a las mujeres republicanas por toda Andalucía. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Este es uno de los muchos discursos de Queipo de Llano en la radio, su medio preferido para infundir el terror. Solo por ese terror se entiende que cuando murió, sus restos fueran enterrados en el corazón de la Sevilla popular, en la Basílica de la Macarena. Lo que la Hermandad de la Macarena no ha hecho desde el fin de la dictadura por voluntad propia, ha tenido que hacerlo una ley en 2022. La Ley de Memoria Democrática, que obliga a sacar de edificios de acceso público a los líderes de la dictadura. Francisco Franco ya no está en el Valle de los Caídos, Primo de Rivera debe salir pronto. Es el momento de sacar a Queipo de Llano. A esta es. ¡Todos por igual valiente! Vamos a pisar la tumba de Queipo de Llano. Entramos en la Basílica de la Macarena, o eso intentamos, con mi compañera Carmen Ibáñez. Pues vamos a sentarnos, ¿vale? Tenemos la tumba de Queipo de Llano y a la derecha está la que era su mujer, Genoveva, y ahora está tapada con unos... Hay unos bancos encima, puesto, ya han quitado la alfombra que estaban tapándolo y ahora mismo pues literalmente estamos de alguna manera pisando la tumba de Queipo. Dentro de la iglesia, ¿eh? ¿Que no podemos grabar dentro de la iglesia? ¿Tienen permiso para grabar? Tienen que solicitarlo. Vale. Hay llamadas de comunicación, pero dentro de la iglesia. Hola, Juanlu. Pues como acabáis de escuchar, nos han echado de la Basílica de la Macarena, no nos dejan grabar dentro, no nos dejan grabar ni siquiera de la cancela para adentro, en el pequeño espacio que hay entre una cancela y la puerta del templo. Así que me he salido aquí a las puertas, estoy con Juanmi Vaquero, que es periodista, colaborador del diario.es y especialista en temas de memoria histórica. Hola, Juanmi, ¿qué tal? Hola, Carmen, encantado de estar con vosotras en un día como hoy. Juanmi, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué está enterrado aquí Gonzalo Queipo de Llano? ¿Cómo acabó aquí? Aquí acabó porque, entre otras cosas, fue uno de los que propició, claro, como dirigente de la época, que se construyera este edificio, pues un tanto imponente que tenemos delante, y fue también hermano mayor de esta hermandad. Esto además está construido en un lugar pues mítico también en la ciudad. Este espacio lo ocupaba Casa Cornelio, era un lugar de encuentro y divulgación anarquista, que fue bombardeado durante la República y demás, y luego, bueno, pues esta ocupación de los espacios públicos que hace el fascismo acaba
generando esta Basílica de la Macarena que tenemos aquí, y él como hermano mayor, como promotor, digamos, de esta magnífica y gran obra, acaba enterrado aquí con todos los honores, ¿no? Con todos los honores a la entrada de la Basílica, justo a la izquierda, y además en un principio la lápida tenía una inscripción que ponía 18 de julio de 1936, una exaltación absoluta del golpe de Estado fascista, y eso se acabó tapando, ¿no? Y hoy, pues como hemos visto, hay bastante movimiento aquí, hay bastante ajetreo con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con la petición del gobierno. La Hermandad de la Macarena tiene su sede aquí también, y es una hermandad de la Semana Santa, bueno, pues que tiene 4 siglos de antigüedad, es de las más importantes también de la ciudad. ¿Qué papel ha tenido la hermandad a la hora de que los restos de Queipo de Llano estén aquí 40 años después de que se acabase la dictadura? No sé si ha habido resistencias a la hora de sacarlo, que es lo que lo ha permitido mantener aquí los restos de este militar. Sí tiene responsabilidad en cuanto es que la institución que acoge a un genocida. Bien es cierto que se puede aludir ignorancia durante un tiempo, que bueno, también nos tendríamos que revisar por qué como sociedad permitimos algo así, pero desde que no se ignoran no podemos ponernos de perfil ante violaciones de los derechos humanos tan graves como las cometidas aquí y que representan, porque eran los máximos responsables de estos asesinatos y ejecuciones masivas y violaciones, no nos podemos poner de perfil. Lo decía Desmond Tutu, clérigo sudafricano que fue Premio Nobel de la Paz. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has tomado el lugar del opresor. Bueno, como mínimo, la hermandad lo que ha hecho durante tantos años ha sido eso, ponerse de perfil, y tenemos que revisarnos como sociedad por qué nos tienen que obligar a sacar un genocida del espacio público y con homenajes, ¿no? Bueno, se ha hecho tarde, pero esperemos que ya no haya más resistencia a hacer esto. Vamos a hablar ahora un poco de Queipo de Llano, porque no fue un militar más de los que se levantaron contra la República. Cuéntame un poco quién fue. Él forma parte de ese grupo de generales y militares africanistas que venían ejerciendo en las guerras coloniales del Rif, del norte de África, esas tácticas de violencia extrema. Y eso es lo que exportan aquí, sobre todo al suroeste peninsular, a Sevilla, Huelva, Cádiz y aparte de Extremadura, luego con la columna de la muerte. ¿Qué es lo que hacen en estos lugares? Tenemos que tener claro que son lugares donde no hay guerra. No hay guerra civil, en Sevilla no hay guerra civil, en Huelva no hay guerra civil, ni en Cádiz ni en parte de Córdoba. Aquí lo que hay es unas matanzas indiscriminadas contra un rival ideológico, una búsqueda de la aniquilación de izquierdistas, de mujeres y hombres, por unas ideas, y las cifras hablan por sí mismas, hablan por sí solas. En Andalucía tenemos un mínimo de 45.566 víctimas, personas asesinadas en 708 fosas comunes. Estamos hablando de un tercio de la represión en todo el país. 150.000 desaparecidos forzados en toda España, un tercio solo en Andalucía. Y si tomamos solo ese triángulo de Sevilla, Huelva, Cádiz y parte de Córdoba, tenemos más desaparecidos forzados que el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Eso nos da una idea de la dimensión. Todos estos asesinatos masivos en Andalucía están dirigidos por Queipo de Llano, evidentemente. Él es el máximo ejecutor de todo esto, a través además de las arengas que hacía desde Radio Sevilla. Entonces es achacable a él como principal artífice de todas estas muertes. Todas estas cifras nos hablan de un genocidio, de unas matanzas indiscriminadas, porque no es un contexto de guerra, no hay bandos enfrentados. Hay un golpe de Estado fascista que se hace con la ciudad, una de las primeras grandes ciudades en España que cae a manos de los fascistas, y lo que hay después es una aplicación de la pedagogía del terror, de secuestro, tortura, violación y asesinato a personas que son civiles. Aquí no hay ejército. De todo eso el máximo responsable es Queipo de Llano. Cuéntame algún episodio concreto de Queipo de Llano que creas que deba ser resaltable y que tal vez a lo mejor la gente no lo conoce tanto. Pues en Andalucía tristemente acogemos al mayor crimen de guerra del franquismo, del fascismo español. Se le conoce como la desbandada, y es la huida masiva de refugiados, sobre todo mujeres, menores de edad y personas ya mayores, ancianas, de decenas de miles de personas, en torno a 200.000, desde Málaga hasta Almería, por la carretera de la costa. Estos eran refugiados que venían precisamente huyendo de esta masacre que estábamos hablando del oeste, de la zona occidental de Andalucía, Sevilla, Huelva, Cádiz, van huyendo de estas matanzas y se van refugiando en Málaga, que seguía pues en manos del gobierno de la República. Entonces, a partir del 7 de febrero del 37, primero bombardean y luego entran a saco las tropas fascistas. Y en esta carretera de la muerte, a estas personas civiles, estas caravanas de refugiados, son atacadas por tierra, mar y aire por tropas del fascismo español, apoyadas por el fascismo italiano y por la Alemania de Hitler.
Eso está absolutamente documentado, cómo la Legión Cóndor bombardea, cómo tropas fascistas del ejército de tierra de Mussolini atacan también a población civil, o cómo barcos sublevados como el Canarias o el Baleares, que sigue teniendo una calle en Madrid que se le ha repuesto, bombardean y matan, asesinan a civiles, a mujeres, niñas y ancianas que iban huyendo del terror fascista. Y se calcula que hay un número de muertes de entre 5 y 10.000. ¿Vale? Hay incluso una ruta de las fosas comunes que sigue habiendo en la ruta de la desbandada. Este es el mayor crimen de guerra del fascismo y que, bueno, además ocurrió antes y con unas dimensiones muchísimo mayor del que quizás sí es el más conocido además a nivel internacional, como es Guernica. Entonces, todo lo que ocurriera en Andalucía, todo lo que ocurrió, todos estos asesinatos masivos, evidentemente la cabeza pensante de la que emana todo este genocidio es Queipo de Llano. Juanmi, me dijiste antes que me querías enseñar un lugar que está muy cerca de aquí, en La Muralla. Cuéntame. Sí, mira, aquí a escasos metros vamos a andar pues muy poco y aquí tenemos las murallas de las Macarenas, que es uno de los lugares de ejecución a las víctimas, a civiles. Aquí se les traían de las sacas después de tenerlos secuestrados en diferentes puntos de la ciudad y aquí se les asesinaba. Era uno de los paredones que se utilizaba para asesinar a la gente. Estamos pasando ahora justo por debajo del arco de la Macarena y a la derecha, a escasos metros, tenemos las murallas de la Macarena. Ahí hay zonas donde incluso se pueden ver todavía algunos de de las huellas de los proyectiles, ¿no? que dejaron. Y eran personas, pues, por supuesto no tuvieron ni juicio ni capacidad de defensa, pero es que tampoco tuvieron delito ninguno, ¿no? A sus espaldas. El único delito era tener unas ideas, defender una sociedad democrática más libre, por ejemplo para las mujeres también. Y esa fue la única cuestión que les llevó hasta aquí, porque como decía antes, ¿no? En Sevilla no hubo guerra, entonces no es posible entender esto sino solo como un genocidio, como una matanza de personas civiles absolutamente inocentes. Justo como estamos nosotros ahora, leyendo esta placa, en memoria de los fusilados en estas murallas por defender la legalidad republicana, la libertad y la justicia, justo aquí estaríamos en el lugar de los asesinos, ¿no? De los criminales. Estamos justo encarados a la muralla. En la muralla pues estarían las víctimas y aquí donde estamos nosotros estaría el pelotón de fusilamiento que se disponía a dispararles y a asesinarlos, ¿no? Y luego pues enterrarlos también a unos cientos de metros de aquí, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, y sobre todo primero la fosa de Picorreja, que ahora mismo está también siendo pues abierta, ¿no? Y ya en torno a 1.600 personas rescatadas de la tierra. Juanmi Vaquero, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchísimas gracias a vosotras y aquí estamos para lo que haga falta siempre. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/aldia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es/aldia y 60 días gratis en Podimo desde ya. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.